La última cosa que imaginé escuchar en el hospital con mi brazo recién roto fue a mi propia nuera susurrando entre dientes: la próxima vez será peor. Y luego ese dolor punzante cuando sus dedos apretaron exactamente donde estaba el hueso fracturado. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo. La de ella fría como el hielo. La mía empañada por las lágrimas que traté de contener. En ese momento, a mis 68 años, sentí miedo como nunca antes. Soy Carmen Pacheco y esta historia que voy a compartir con ustedes en el canal no es fácil de contar. Cada recuerdo aún trae un nudo en el pecho, incluso ahora que todo ha pasado. Ustedes saben, cuando llegamos a cierta edad, las personas comienzan a tratarnos de manera diferente. Una mirada de impaciencia aquí, una palabra más áspera allí. Comenzamos a dudar si realmente estamos confundidos, como dicen, o si hay algo más sucediendo. En mi caso, había mucho más. Trabajé como contadora toda mi vida. Los números siempre han sido mi lenguaje, mi certeza en el mundo. Me jubilé hace algunos años del banco donde construí mi carrera, pero nunca perdí la habilidad de notar cuando las cuentas no cuadran. Y no hablo solo de dinero. Vivo en Florianópolis desde hace más de 3 décadas, en el mismo apartamento del edificio Boa Vista, desde donde veo el mar cuando el día está claro. Fue aquí donde crié a mi único hijo, Gustavo, después de que mi esposo falleciera tan joven. Quizás ahí fue donde comenzaron nuestros problemas, en mi dedicación casi obsesiva a mi hijo para compensar la ausencia del padre. Gustavo creció, se graduó como ingeniero civil, construyó una carrera brillante. Teníamos una relación tan cercana que llegué a temer que no encontrara a alguien con quien compartir su vida. Y entonces, como un torbellino, Vanessa entró en nuestras vidas. Recuerdo perfectamente el día en que la conocí. Ella con su traje impecable, la sonrisa medida, los ojos atentos que parecían analizar cada detalle de mi casa. Es un placer finalmente conocer a la mujer que crió a un hombre tan maravilloso, dijo y me abrazó con un perfume caro que me dejó levemente aturdida. Al principio, confieso, sentí esa punzada de celos que toda madre siente al darse cuenta de que ya no es la única mujer en la vida de su hijo, pero traté de sofocarla. Vanessa parecía perfecta, ejecutiva, exitosa, inteligente, articulada. Hablaba sobre inversiones, el mercado financiero, cosas que como contadora entendía bien y parecía impresionada con mis conocimientos. Usted es increíble, doña Carmen. Ahora entiendo de dónde Gustavo sacó su determinación, comentaba mientras tomábamos té en mi balcón. La boda ocurrió en menos de un año. Una ceremonia elegante pero íntima en la playa de Jurere. Recuerdo haber llorado de emoción mientras bailaba con mi hijo y de que Vanessa se acercara a abrazarme y dijera: ahora somos una familia. Si hubiera sabido lo que esas palabras realmente significaban, los cambios fueron sutiles al principio. Un comentario aquí, un suspiro impaciente allí. Vanessa siempre sonreía y me abrazaba cuando Gustavo estaba cerca. Mi querida suegra, decía. Y todos sonreían encantados con esa nuera perfecta. Pero cuando estábamos solas, su rostro se transformaba como si una máscara cayera. ¿No cree que este apartamento se está volviendo demasiado grande para una sola persona?, comenzó a preguntar casualmente. Gustavo y yo estamos preocupados por usted viviendo sola. ¿Olvidó tomar la medicina ayer? No fue así. Pero yo no había olvidado nada. Pequeñas mentiras para mi hijo comenzaron. Que me había perdido volviendo del supermercado, que había olvidado la estufa encendida. Nada de eso era verdad. Mi nieto Lucas, entonces de 16 años, era mi alegría. Inteligente como su padre, sensible como su abuela. Notaba su desconfianza cuando su madre hablaba sobre mis confusiones. Varias veces lo encontré observándome, como si intentara descifrar si realmente estaba perdiendo la memoria, como insinuaba Vanessa. Las visitas de Gustavo se volvieron más tensas. Mamá, necesitas cuidarte mejor, decía preocupado. Vanessa me contó que lo encontró vagando por el pasillo del edificio confundida. Yo negaba, claro, pero veía la duda en sus ojos. ¿Cómo podía desconfiar de su propia esposa? Y peor, ¿cómo podía creer que una mujer educada y sofisticada como Vanessa intentaría alejarme de él en casa sola? Comencé a hacer anotaciones, fechas, horas, lo que realmente había pasado versus lo que Vanessa decía que había pasado. Guardaba esos papeles en el cajón de mi cómoda, entre mi ropa interior, donde sabía que nadie los tocaría.
Era mi pequeña resistencia, mi forma de aferrarme a la cordura cuando comenzaba a dudar de mí misma. Mi amiga de la infancia, Lourdes, fue la primera en notar que algo estaba mal. Carmen, te conozco desde hace más de 60 años. No estás confundida en absoluto. Hay algo extraño sucediendo, me dijo mientras tomábamos café en la pastelería cerca de casa. Lloré de alivio porque alguien finalmente creía en mí. El incidente de la parrilla cambió todo. Era un domingo aparentemente normal. La parrilla boina brasa estaba llena, ruidosa, oliendo a carne asada y yuca frita. Lucas estaba emocionado por su aprobación en un concurso de matemáticas. Gustavo parecía relajado, finalmente con tiempo para la familia después de semanas intensas en el trabajo. Fue cuando Vanessa comenzó sutilmente. Doña Carmen, ¿recuerda a ese médico que visitó la semana pasada? Creo que necesitamos agendar otra cita. No tomó los medicamentos que él recetó para la memoria. No había médico alguno. No había medicamentos. Tragaba en seco mirando a mi hijo que frunció el ceño preocupado. Lucas me observaba con esos ojos perspicaces. No hubo médico, respondía Vanessa tratando de mantener la voz firme. Ella rió, esa risa musical que encantaba a todos y tocó mi brazo con falsa ternura. ¿Ves, Gustavo? De eso es exactamente de lo que hablo. La memoria de tu madre está empeorando. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. Décadas de dignidad, de trabajo honesto, de criar a un hijo sola, amenazadas ¿por qué? ¿Por qué esa mujer estaba haciendo esto conmigo? Necesito ir al baño, murmuré levantándome. Para mi sorpresa, Vanessa también se levantó. Voy con usted, doña Carmen. No quiero que se pierda en el camino, dijo sonriendo a los demás en la mesa. La nuera perfecta y dedicada. En el estrecho pasillo que llevaba a los baños, lejos de las miradas de la familia, la confronté. ¿Por qué me haces esto? ¿Qué mal te hice? La sonrisa de Vanessa desapareció como si nunca hubiera existido. Sus ojos se estrecharon, fríos como nunca antes había visto. Usted es un estorbo, ¿lo sabía? Gustavo sería mucho más exitoso, sin tener que preocuparse por una anciana entrometida. ¿De verdad cree que él le creería a usted en lugar de a mí? Mi hijo me conoce, respondí tratando de sonar más segura de lo que me sentía. Él sabe que no estoy confundida ni perdiendo la memoria. Fue entonces cuando ella dio un paso adelante, su rostro a centímetros del mío. Cuando termines con él, no habrá más Gustavo que te proteja. Ya está transfiriendo nuestros ahorros a las inversiones que sugerí. Es solo cuestión de tiempo. Di un paso atrás, impactada por la frialdad calculadora en su voz. Fue entonces cuando simplemente me empujó. No fue un empujón fuerte, pero la sorpresa me hizo perder el equilibrio. Intenté agarrarme de la pared, pero mi brazo derecho se torció en un ángulo extraño al caer. El chasquido del hueso rompiéndose fue seguido por un dolor agudo que me quitó el aliento. El resto ocurrió en un borrón. Gustavo corriendo, personas aglomerándose. Vanessa con lágrimas en los ojos. Lágrimas falsas, me di cuenta después diciendo, ella tropezó. No pude sostenerla a tiempo. En el Hospital San Francisco, mientras esperábamos los resultados de los exámenes, Vanessa insistió en quedarse a solas conmigo por un momento. Gustavo, amor, ve a buscar un café. Tu madre parece pálida. Quizás un poco de azúcar le ayude. Yo me encargo de ella. Ah. Tan pronto como mi hijo se alejó, ella se inclinó hacia mí y fue cuando susurró aquellas palabras que nunca olvidaré mientras sus dedos apretaban exactamente donde mi brazo estaba roto. La próxima vez será peor, mucho peor. El dolor físico fue intenso, pero lo que realmente me atravesó fue la comprensión. Esa mujer no era solo mala, era peligrosa y estaba jugando un juego largo, paciente, meticuloso, un juego que aún no comprendía del todo. Mi hijo volvió con el café, interrumpiendo ese momento terrible con Vanessa. Ella inmediatamente transformó su rostro en una máscara de preocupación, secando lágrimas que no existían. Oh querido, estoy tan afectada. Tu madre debe estar sufriendo tanto. Gustavo la abrazó consolándola mientras yo contenía mis propias lágrimas. De dolor físico sí, principalmente de un miedo que nunca había sentido antes.
El médico doctor Marcelo Bueno entró en la sala con los resultados de los exámenes. ¿Fractura en el radio?, explicó señalando la radiografía. Necesitará cirugía para colocar clavos. Mientras hablaba sobre procedimientos y recuperación, noté su mirada atenta alternando entre mí y mi nuera. Había algo en sus ojos. Una duda, tal vez. Más tarde descubrí que los médicos están entrenados para identificar señales de abuso en ancianos. Quizás él notó algo en mi mirada asustada o en la forma en que Vanessa mantenía esa solicitud exagerada. Necesito hablar con usted a solas por un momento, dijo el doctor Marcelo, mirándome directamente. Cuestiones de rutina antes de la cirugía. Vanessa inmediatamente se adelantó. Doctor, mi suegra ha tenido episodios de confusión mental. Mejor me quedo para asegurarme de que la información sea precisa. El doctor Marcelo mantuvo su postura profesional más firme. Aprecio su preocupación, pero son protocolos médicos que exigen privacidad. Solo 5 minutos. Vi un destello de irritación cruzar el rostro de Vanessa antes de que pudiera controlar su expresión. Claro, doctor. Estaré ahí afuera con mi esposo. Cuando finalmente quedamos a solas, el doctor Marcelo sacó una silla y se sentó a mi lado, hablando en voz baja. Doña Carmen, necesito preguntarle algo importante. ¿Realmente fue un accidente esta caída? Sentí un nudo en la garganta. Esa era mi oportunidad de hablar, de pedir ayuda, pero las palabras de Vanessa resonaban en mi mente: la próxima vez será peor. ¿Y si hablaba y nadie me creía? ¿Y si hablaba y la situación empeoraba? Fue un accidente, murmuré, odiándome por mi cobardía. El médico me observó durante un largo momento. Entiendo, pero quiero que sepas que si en algún momento necesitas hablar sobre cualquier cosa, estamos aquí. Tenemos recursos, personas que pueden ayudar. Luego escribió algo en una pequeña tarjeta y la puso discretamente en el bolsillo de mi bolso que estaba sobre la cama. Este es mi número personal y el número de una colega que trabaja con situaciones especiales. Más tarde en casa descubrí que la colega era de la Delegación de Protección al Anciano. El doctor Marcelo había visto más allá de la superficie, pero respetó mi silencio. Esa tarjeta se volvería crucial meses después. La cirugía ocurrió al día siguiente. Cuando desperté de la anestesia, Vanessa estaba a mi lado, sosteniendo mi mano, la misma mano que había apretado mi brazo roto horas antes. Gustavo también estaba allí. Su rostro marcado por una preocupación sincera. Mamá, gracias a Dios estás bien. Vanessa ha sido un ángel, ¿sabes? Pasó toda la noche aquí. No quiso irse a casa, ni siquiera para cambiarse. Miré a mi nuera, su rostro mostrando exactamente la cantidad justa de agotamiento y dedicación. Una actriz perfecta. Somos familia, doña Carmen, dijo apretando mi mano un poco más fuerte de lo necesario. Me encargaré personalmente de tu recuperación. Esas palabras enviaron un escalofrío por mi espalda. Recuperación inminente. La perspectiva era aterradora. Los días siguientes en el hospital fueron un extraño ballet de apariencias. Vanessa, la nuera perfecta ante los médicos, enfermeras y, sobre todo, ante Gustavo. Traía flores, acomodaba mis almohadas, insistía en alimentarme como si fuera una niña. Mira cómo te cuida, mamá. Gustavo comentaba claramente emocionado. ¿Y cómo podría sospechar? La actuación era impecable, pero cuando mi hijo salía a resolver asuntos de trabajo o a buscar algo en casa, la máscara caía. Vanessa hojeaba revistas desinteresadamente, ignorando mis pedidos de agua o para ajustar la cama. A veces accidentalmente chocaba con mi brazo operado al levantarse, observando mi expresión de dolor con un brillo de satisfacción en los ojos. «Sabes, doña Carmen», dijo una vez, mientras estábamos solas. «Creo que tu caída fue una bendición disfrazada. Gustavo finalmente se está dando cuenta de que necesitas cuidados constantes. Ya estamos hablando sobre opciones de casas de reposo. Lugares muy bonitos, ¿sabías? Con enfermeras 24 horas. Me helé al darme cuenta de su plan. Alejarme completamente de mi hijo en un lugar donde tendría aún menos control, menos voz. Mi apartamento es mi hogar, respondí tratando de mantener la voz firme. No tengo intención de mudarme. Ella sonrió.
Esa sonrisa fría que ahora conocía bien. Las intenciones cambian cuando la salud mental se deteriora, ¿verdad? Especialmente cuando comenzamos a imaginar cosas como pensar que la nuera está, como decir, maltratando a la pobre suegra confundida. El mensaje era claro. Si intentaba decir algo a Gustavo, ella aseguraba que yo pareciera mentalmente inestable. ¿Y quién me creería a mí contra ella? La ejecutiva exitosa esposa devota no era ejemplar. Cuando recibí el alta, una semana después, se decidió que me quedaría temporalmente en el apartamento de Gustavo y Vanessa en el condominio Portal das Mansoes. Será mejor para tu recuperación, mamá, insistió mi hijo. Tenemos espacio de sobra. Y Vanessa lo quiere así. El lujoso condominio en Jurere Internacional era prácticamente una prisión dorada. Mi rutina allí estaba controlada en cada detalle por Vanessa. Horarios específicos para medicación, alimentación, fisioterapia. A primera vista parecía solo organización y cuidado, pero pronto me di cuenta del patrón. Siempre estaba sola durante el día, cuando Gustavo iba a trabajar. Vanessa, supuestamente trabajando desde casa, rara vez aparecía hasta minutos antes del regreso de mi hijo. Mi habitación estaba en la planta baja, lejos de su oficina, en el segundo piso. Mi celular se cayó accidentalmente en la bañera el tercer día. No te preocupes, compraremos otro, prometió Vanessa, pero las semanas pasaron sin que eso sucediera. El teléfono fijo de la casa solo funcionaba para llamadas internas, de una habitación a otra. Estaba efectivamente aislada. Fue Lucas, mi perspicaz nieto, quien rompió parte de ese aislamiento. Comenzó a volver más temprano de la escuela, alegando proyectos de estudio, y pasaba las tardes conmigo. Esos momentos se convirtieron en mi refugio. Hablábamos sobre libros, matemáticas, su pasión y sobre el pasado. Historias de su padre cuando era niño que lo hacían reír a carcajadas. Abuela, me preguntó un día, susurrando, aunque solo estábamos nosotros dos en la habitación. ¿Está pasando algo? Usted parece diferente. Dudé. Involucrar a mi nieto adolescente en los problemas de los adultos parecía incorrecto, pero al mismo tiempo, su presencia atenta y cariñosa era como un faro en medio de la oscuridad de mis días. Lucas, tu abuela solo está cansada de la recuperación. Respondí evasivamente. Pero tenerte aquí lo hace todo más fácil. Asintió, no del todo convencido. Si necesitas algo, cualquier cosa, puedes decírmelo, sí. Yo ayudo. Fue en ese momento que me di cuenta. No estaba completamente sola. Había personas que podían ayudarme. Lucas, el doctor Marcelo, tal vez hasta mi vieja amiga Lourdes, si lograba ponerme en contacto con ella. La cuestión era cómo hacerlo sin poner a nadie en riesgo, especialmente a mi nieto. 3 semanas pasaron en ese extraño limbo. Mi brazo comenzaba a recuperarse y con él mi determinación. Empecé a observar a Vanessa más atentamente. Sus horarios, sus conversaciones telefónicas siempre en voz baja en la oficina, su computadora constantemente bloqueada con contraseña. Una tarde, mientras Vanessa estaba en la ducha, Lucas me trajo su propio laptop. Para que vea sus correos o lo que quiera, explicó con una sonrisa cómplice. La contraseña del wifi está aquí. Señaló un papel donde había anotado la información. Ese gesto simple fue mi primera reconexión con el mundo exterior. Rápidamente envié un correo a Lourdes explicando brevemente mi situación y pidiendo que se pusiera en contacto con mi vecino Nelson. No llames al apartamento de Gustavo, advertí. Dile a Nelson que espere mi contacto. Borré el correo enviado y devolví el laptop a Lucas antes de que Vanessa pudiera descubrirlo. El brillo de aprobación en los ojos de mi nieto me dijo que sospechaba de alguna manera que algo no estaba bien en esa casa. Por la noche, durante la cena, Vanessa estaba particularmente animada. Tengo maravillosas noticias, anunció tomando la mano de Gustavo. Esa inversión de la que hablamos está lista para que avancemos. Solo necesitamos transferir los fondos antes de que termine la semana. Gustavo parecía dudoso. Es una suma considerable, Vanessa. Casi todos nuestros ahorros, más el valor de la venta del terreno en el sur de la isla. Amor, ya hemos hablado de esto. Es una oportunidad única. Mis contactos en el mercado financiero aseguran que el retorno será espectacular. En unos meses,
podríamos incluso comprar esa casa en Portugal con la que siempre hemos soñado. Observé la escena con creciente alarma. ¿Qué inversión era esa que requería transferir todos los ahorros de la familia? ¿Por qué la prisa? Y lo más importante, ¿por qué Vanessa, siempre tan reservada sobre asuntos financieros, estaba discutiendo esto abiertamente frente a mí? La respuesta llegó unos días después, cuando escuché accidentalmente una conversación telefónica de ella. Regresaba de la fisioterapia más temprano de lo previsto, acompañada por el conductor que Gustavo había contratado. La casa parecía vacía y me movía silenciosamente por los pasillos con mi brazo aún en cabestrillo. La voz de Vanessa provenía de la oficina, la puerta entreabierta. Sí, todo según lo planeado. La transferencia se hará el viernes. No, él no sospecha de nada. La anciana está bajo control. Tan pronto como el dinero esté seguro, me desharé de ella de una vez. Claro que tengo los documentos listos. Él firmará pensando que son solo formalidades para la inversión. Mi sangre se heló. No solo yo estaba en peligro. Gustavo estaba a punto de ser víctima de un elaborado engaño. Vanessa planeaba desaparecer con todo el dinero de la familia. ¿Y luego qué pasaría conmigo? Las implicaciones de deshacerme de ella de una vez eran aterradoras. Regresé a mi habitación sin ser notada, con el corazón latiendo con fuerza. Necesitaba actuar y rápido. Pero como no tenía pruebas concretas, solo fragmentos de una conversación que por sí solos podrían explicarse de otras maneras. Fue entonces cuando recordé la tarjeta que el doctor Marcelo había puesto en mi bolso. La recuperé del forro donde la había escondido. Necesitaba hacer una llamada, pero como el teléfono de la casa no permitía llamadas externas y no tenía celular. La oportunidad surgió al día siguiente. Lucas apareció después de la escuela con un pequeño paquete. Un regalo para usted, dijo entregándome una cajita cuando estábamos solos. Dentro había un teléfono celular básico de prepago. Pensé que podría necesitarlo. Explicó con una sabiduría más allá de sus 16 años. La contraseña de desbloqueo es su fecha de nacimiento. Abracé a mi nieto con lágrimas en los ojos. Lucas, eres extraordinario, pero necesito que me prometas una cosa. No le cuentes a nadie sobre este teléfono, a nadie, ¿entendido? Asintió. ¿En serio? Sé que algo está mal, abuela. He estado observando cosas. ¿Qué cosas? Mi querido Lucas dudó, luego habló en voz baja. Archivos extraños en la computadora de mamá. No debería haber mirado, pero la dejó abierta una vez. Había documentos con el nombre de papá, pero la firma no parecía la suya y listas de cuentas bancarias con nombres que no reconocí. Mi corazón se aceleró. ¿Sería posible que mi nieto hubiera encontrado pruebas del engaño que Vanessa estaba preparando? Lucas, esto es muy importante. ¿Podrías copiar algunos de esos documentos? Mordió el labio pensativo. Puedo intentarlo. Ella generalmente deja la computadora encendida cuando va al gimnasio. Pero abuela, esto es serio, ¿no? No es solo una molestia contigo. Muy serio, querido, más de lo que imaginas. Pero prometo que resolveré todo y protegeré a ti y a tu padre. Solo necesito un poco más de tiempo y algunas pruebas. Esa noche, mientras todos dormían, usé el celular que Lucas me había dado para llamar al número en la tarjeta del doctor Marcelo. Para mi sorpresa, a pesar de la hora, contestó al segundo timbre. Doctor, soy Carmen Pacheco. La señora con el brazo roto. ¿Se acuerda, doña Carmen? Claro que me acuerdo. He estado pensando en usted. ¿Cómo va la recuperación? El brazo está mejorando, doctor. Pero la situación está empeorando. Usted tenía razón en sus sospechas. No fue un accidente. Y ahora descubrí que hay mucho más en juego. En voz baja le expliqué todo. Las amenazas, el aislamiento, la conversación que había escuchado, los documentos sospechosos que Lucas mencionó. El doctor Marcelo escuchó atentamente sin interrumpir. Doña Carmen, usted está en peligro. Dijo finalmente, y su hijo también, por lo que me cuenta, necesitamos actuar con cuidado, pero rápidamente. La delegada Fernanda Morais, cuyo número también le di, se especializa en casos como el suyo.
La contactaré de inmediato. Pero, doctor, no tengo pruebas concretas. Será mi palabra contra la de ella por ahora, pero con la orientación adecuada, podemos ayudarla a conseguir esas pruebas. Usted mencionó a su vecino, Nelson. ¿Es de confianza? Absolutamente. Fue abogado penalista durante 40 años antes de jubilarse. Perfecto. Contáctelo mañana. Mientras tanto, yo contactaré a la delegada Morais. Haremos un plan y regresaremos a usted. Colgué la llamada, sintiendo por primera vez en semanas una chispa de esperanza. Ya no estaba sola en esta batalla. Tenía aliados ahora, Lucas el doctor, Marcelo y pronto Nelson y la delegada Morais. Guardé el teléfono dentro de la funda de la almohada y traté de dormir, pero mi mente estaba agitada. ¿Qué haría Vanessa si descubría que sabía de sus planes? ¿Cuán peligrosa era realmente? ¿Y cómo podría proteger a mi hijo y a mi nieto de lo que se avecinaba? A la mañana siguiente, mientras tomaba café en la terraza, mirando el mar de Jurere, hice una promesa silenciosa a mí misma. Esa mujer no destruiría a mi familia. De alguna manera encontraría la fuerza, no solo para sobrevivir, sino para luchar. Lo que no sabía en ese momento era que la batalla sería mucho más compleja y peligrosa de lo que podía imaginar y que antes de que todo terminara, descubriría la verdad sobre Vanessa, o mejor dicho, sobre quién era realmente, que nos impactaría a todos. Esa misma mañana, mientras aún tomaba mi café en la terraza, Vanessa apareció con su conjunto de gimnasia. Noté que estaba demasiado maquillada para alguien que supuestamente iba a hacer ejercicio. Voy al gimnasio y luego tengo algunas reuniones, anunció, ajustándose la bolsa en el hombro. La empleada vendrá más tarde. No intente salir sola, doña Carmen. Recuerde lo que dijo el médico sobre el reposo. Asentí obedientemente interpretando el papel de la suegra frágil. Claro, querida, no te preocupes por mí. Tan pronto como escuché el coche de Vanessa salir del garaje, saqué el celular escondido y llamé a mi vecino Nelson. Después de años como abogado penalista, Nelson Monteiro había desarrollado un sexto sentido para los problemas. Apenas necesité explicar la situación completa, él ya estaba conectando los puntos. Carmen, esto es extremadamente serio, dijo su voz grave, reflejando la preocupación. Tenemos que documentar todo. Necesitamos pruebas concretas antes de confrontarla o involucrar a la policía formalmente. ¿Pero cómo? Estoy prácticamente prisionera aquí. Tengo algunos recursos que pueden ayudar, respondió Nelson, eligiendo las palabras con cuidado. En mi carrera he desarrollado contactos con investigadores privados. Voy a llamar a uno de confianza para que nos asesore. Mientras tanto, necesito que hagas algo extremadamente importante. Documenta absolutamente todo. Anota fechas, horarios, conversaciones. Si puedes grabar, mucho mejor. El celular que Lucas me dio tiene grabadora de voz. Comenté sorprendida por mi propia capacidad de pensar estratégicamente en medio de la crisis. Excelente. Úsala siempre que estés sola con ella. La ley permite grabaciones cuando una de las partes está al tanto. En este caso, eres tú. Y Carmen, ten cuidado. Si ella descubre que sabes del golpe, la situación puede volverse aún más peligrosa. Esa advertencia hizo que mi estómago se hundiera. El peligro era real y no solo para mí. Después de colgar, medité sobre mis próximos pasos. Lucas llegaría de la escuela en unas horas. Vanessa, según ella misma informó, solo regresaría por la noche. Gustavo estaba en un viaje de negocios en Sao Paulo, volviendo solo al día siguiente. Era una ventana de oportunidad pequeña, pero valiosa. Caminé lentamente por la casa, mi brazo aún adolorido en el cabestrillo, observando cada detalle con nuevos ojos. Esta no era más solo la casa de mi hijo, era el escenario de una conspiración, un teatro donde Vanessa interpretaba su papel más convincente. Me detuve frente a una fotografía de su boda en la pared. Gustavo sonreía genuinamente feliz. Vanessa a su lado mostraba esa sonrisa perfecta que ahora sabía que era completamente vacía. ¿Quién era realmente esa mujer? ¿Cómo pude no notar antes las señales? Peor aún, ¿cómo permitir que mi hijo y mi nieto permanecieran un día más bajo el mismo techo que ella? El sonido de la puerta principal me sobresaltó.
Era demasiado temprano para ser Lucas o Vanessa. Mi corazón se aceleró. ¿Sería Vanessa regresando inesperadamente? Me congelé en medio del pasillo, buscando frenéticamente una explicación para estar merodeando por la casa. Abuela, ¿estás ahí? La voz de Lucas me trajo un alivio instantáneo. En la sala, querido, ¿no deberías estar en la escuela? Lucas entró, dejando su mochila en el sofá. Sus ojos normalmente brillantes parecían preocupados y revisó rápidamente si realmente estábamos solos antes de hablar. La clase de educación física fue cancelada. Abuela, lo logré. Sacó una pequeña memoria USB del bolsillo. Copié algunos archivos de su computadora. Fue difícil porque tiene contraseñas en todo, pero dejó la sesión abierta cuando salió corriendo para atender una llamada ayer. Tomé el pequeño objeto como si fuera una reliquia preciosa. Lucas, ¿tienes idea de cuánto puede ser importante? Sé que hay algo mal. Vi documentos con la firma de papá, pero no parecía su letra. Y hay correos de personas extrañas hablando sobre transferencias a cuentas en el extranjero. Sentí un escalofrío. Mi nieto de 16 años había conseguido las pruebas que tanto necesitaba, poniéndose potencialmente en riesgo. Su valentía y lealtad me conmovieron y asustaron al mismo tiempo. Lucas, esto es más serio de lo que imaginas. Tu madre, Vanessa, no es quien pensamos que es. Lo sé, respondió simplemente con una madurez que me sorprendió. Ya lo sospechaba desde hace tiempo. Ella es diferente cuando papá no está cerca. A veces me mira como si fuera una carga. Oh, querido. Lo abracé con mi brazo bueno, sintiendo el peso de la responsabilidad. Vamos a resolver esto, lo prometo. Pero necesitamos ser extremadamente cuidadosos ahora. Ella no puede sospechar que sabemos algo. Lucas asintió decidido. ¿Qué hacemos con eso? Señaló la memoria USB. Necesitamos ver el contenido, pero no aquí. No en una computadora que ella pueda revisar después. Puedo llevarlo a mi amigo Pedro. Es un genio de informática y totalmente confiable. Dudé evaluando los riesgos. Involucrar a más personas significaba más variables, más posibilidades de que algo saliera mal, pero tampoco teníamos muchas opciones. Está bien, pero dile que mantenga absoluta discreción. Dile que es un proyecto secreto de la escuela o algo así. Lucas guardó la memoria USB nuevamente. Iré ahora mismo. Volveré antes de que ella llegue. Cuando me quedé sola otra vez, la ansiedad comenzó a consumirme. Habíamos iniciado algo que no podría ser fácilmente interrumpido. Si Vanessa descubría que la estábamos investigando, ¿cuáles serían las consecuencias? Ella ya me había empujado una vez, amenazando directamente hasta donde llegaría para proteger sus planes. Intenté distraerme ordenando mi habitación. Una tarea difícil, con solo un brazo funcional. Fue entonces cuando noté algo extraño en el cajón de la mesita de noche. Mis medicamentos para la presión habían sido sustituidos. Las cápsulas, que debían ser blancas y azules, ahora eran solo blancas. Examiné el frasco. La etiqueta parecía la misma, pero las pastillas definitivamente eran diferentes. ¿Estaría Vanessa adulterando mi medicación? La idea me heló por dentro. Puse algunas pastillas en un sobre pequeño y lo guardé junto con el celular escondido. Otra prueba para añadir al creciente dossier contra mi nuera. Lucas regresó a media tarde, jadeando y con los ojos muy abiertos. Abuela, Pedro pudo abrir algunos archivos. Es peor de lo que imaginábamos. Ella tiene varias identidades. Encontramos documentos con al menos 3 nombres diferentes, todos con su foto. ¿Cómo así diferentes identificaciones, pasaportes, uno a nombre de Vanessa Brandao, otro como Denise Matos y un tercero como Cristina Almeida? Y hay más, encontramos transacciones bancarias. Ella está desviando dinero a cuentas en las Islas Caimán, grandes cantidades. En ese momento mis sospechas se confirmaban de la peor manera posible. No estábamos tratando solo con una nuera manipuladora. Estábamos ante una criminal profesional, posiblemente una estafadora con un historial de fraudes. Lucas, necesitamos contactar a la policía de inmediato.
Pedro ya hizo copias de todo, incluso capturas de pantalla. También encontramos correos electrónicos hablando sobre el próximo objetivo después de que el trabajo en Florianópolis esté concluido. Dios mío, murmuré, tratando de procesar la magnitud de la situación. Ella está planeando desaparecer con el dinero de su padre y ya tiene a la próxima víctima en la mira. El sonido de un auto estacionando en la garaje nos interrumpió. Lucas palideció. ¿Es ella, abuela? ¿Qué hacemos? Actúa normalmente, le instruí, tratando de mantener la calma. No demuestres nada diferente. Llamaré al doctor Marcelo tan pronto como pueda. Vanessa entró a la casa como un huracán de energía falsa, con bolsas de compras en los brazos y una sonrisa brillante en el rostro. Lucas, no sabía que ya estabas en casa. Traje esas zapatillas que querías. Observé a mi nieto con admiración mientras interpretaba perfectamente al adolescente entusiasmado, agradeciendo por la sorpresa. No había rastro del miedo o la ira que sé que debía estar sintiendo. Doña Carmen, compré ese té que le gusta. Vanessa se volvió hacia mí con toda solicitud. ¿Quieres que prepare una taza ahora? No, gracias, respondí tratando de mantener la voz neutra. Ya he tomado suficiente líquido hoy, especialmente después de descubrir que podrías estar envenenando mis medicamentos. Completé mentalmente. El resto de la tarde transcurrió en una extraña normalidad actuada. Vanessa preparó la cena charlando sobre sus reuniones del día. Lucas fingió interés en sus nuevos zapatos, mientras yo fingía estar demasiado cansada para conversar mucho, lo cual no era del todo falso. Cuando finalmente me retiré a la habitación, esperé hasta escuchar la casa en completo silencio. Alrededor de la medianoche saqué el celular del escondite y volví a llamar al doctor Marcelo. Tenemos pruebas, susurré, relatando todo lo que Lucas había descubierto. Ella está usando identidades falsas, desviando dinero al extranjero y sospecho que está adulterando mi medicación. Esto es extremadamente grave, respondió el médico, su voz reflejando la seriedad de la situación. Hablé con la delegada Morais. Ella quiere reunirse con usted lo antes posible, pero necesitamos hacerlo con discreción. Vanessa no puede sospechar. ¿Cómo vamos a hacer esto? Rara vez me deja salir sola. Mañana programaré una consulta de seguimiento en el hospital. Un pretexto médico legítimo. La delegada nos encontrará allí en mi consultorio. ¿Puedes convencer a Vanessa de que te deje ir? Si le digo que me duele el brazo, no podrá negarse. Necesita mantener las apariencias de nuera dedicada. Perfecto. Consulta a las 10:30. Trae los medicamentos sospechosos y, si es posible, copias de los documentos que encontró tu nieto. A la mañana siguiente, durante el desayuno, anuncié que sentía intensos dolores en el brazo. Vanessa, en presencia de Lucas, mostró inmediatamente preocupación. Oh, doña Carmen, ¿debemos ir al hospital entonces? La llevaré ahora mismo. No es necesario que te molestes, querida, respondí probándola. ¿Puedo pedir un taxi? De ninguna manera. Protestó exactamente como esperaba. ¿Qué tipo de nuera sería yo? Insisto en acompañarla. En el coche camino al hospital, sentí una mezcla de ansiedad y determinación. Esa mujer a mi lado conduciendo con cuidado mientras hablaba sobre cómo los médicos debían ser más atentos con los pacientes mayores, era una completa extraña usando el rostro de mi nuera. Una criminal calculadora que había entrado en nuestras vidas con un objetivo claro: robar todo lo que mi hijo había construido y posiblemente deshacerse de mí en el proceso. En el hospital, el doctor Marcelo nos recibió con profesionalismo. Doña Carmen, vamos a examinar ese brazo. Señora Vanessa, si no le importa, necesito hacer algunos exámenes más detallados. Puede ser demorado. Quizás quiera aprovechar para tomar un café en la cafetería del hospital. Prefiero quedarme, respondió Vanessa de inmediato. No me importa la espera. El médico asintió, preparado para esa resistencia. Entiendo su dedicación, pero algunos de los exámenes requieren privacidad. Protocolos hospitalarios, ¿entiende? Además, necesitaré discutir algunos aspectos del historial médico anterior de doña Carmen, que son delicados. Vi un destello de irritación en los ojos de Vanessa, rápidamente enmascarado por una sonrisa comprensiva. Claro, doctor. Estaré en la cafetería, entonces, doña Carmen.
Cualquier cosa, solo llámeme. Tan pronto como salió, el doctor Marcelo cerró la puerta del consultorio y hizo un gesto para que lo siguiera. Cruzamos un pasillo interno hasta otra sala, donde nos esperaba una mujer de mediana edad. Su porte era firme, con una mirada atenta y analítica. Doña Carmen, esta es la delegada Fernanda Morais de la Delegación de Protección al Anciano. La mujer me apretó la mano con firmeza. Señora Pacheco, el doctor Marcelo me explicó su situación. Estamos ante un caso posiblemente muy grave. Durante la siguiente hora, relaté todo en detalle. El historial de manipulaciones psicológicas, el empujón accidental, la amenaza en el hospital, los documentos falsos descubiertos por Lucas, la adulteración sospechosa de los medicamentos. Entregué el sobre con las pastillas y mostré fotos que Lucas había enviado a mi celular secreto. Capturas de pantalla de los documentos con identidades falsas. La delegada tomaba notas, haciendo preguntas incisivas de vez en cuando. Su expresión se volvía más grave con cada nuevo detalle. Señora Pacheco, basado en lo que estoy viendo, su nuera o quien sea que realmente sea, está involucrada en un esquema sofisticado de estafa. Probablemente no sea la primera vez que lo hace. El modus operandi es consistente con otros casos que hemos investigado. Acercarse a hombres con buena situación financiera, preferiblemente con padres ancianos, crear conflictos familiares para aislarlos y luego desviar los bienes antes de desaparecer. ¿Qué podemos hacer?, pregunté sintiendo una mezcla de validación y terror. Mi hijo y mi nieto están en peligro. Actuaremos rápidamente pero con cautela, respondió la delegada. Necesitamos más pruebas concretas para una detención en flagrante, especialmente si queremos atrapar no solo a ella, sino a posibles cómplices. La señora mencionó llamadas sospechosas. Ella puede ser parte de una organización más grande. Mientras tanto, sigue en casa, cerca de mi hijo y mi nieto. Protesté. Entiendo su preocupación. Fernanda respondió con genuina empatía. Una acción precipitada puede alertarla y hacer que desaparezca con las pruebas, o peor, que tome medidas desesperadas. ¿Cuánto tiempo? 2 o 3 días como máximo. Necesitamos instalar escuchas legales, monitorear comunicaciones y, sobre todo, necesitamos asegurarnos de que las transferencias bancarias que su hijo pueda firmar sean bloqueadas sin que él o ella se den cuenta. El doctor Marcelo, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Doña Carmen, sé que es difícil, pero la delegada tiene razón. La precipitación ahora puede comprometer todo el caso. Y sobre sus medicamentos, traje sustitutos seguros. Cambiélos discretamente. La delegada Morais añadió, mantendremos vigilancia discreta sobre la casa. No estará sola en esto, lo prometo. Y su nieto parece un joven excepcional, pero necesita ser cauteloso. El momento es delicado. Cuando regresé al consultorio principal, donde supuestamente estaba haciendo exámenes, Vanessa ya me esperaba, fingiendo paciencia mientras revisaba su celular constantemente. Ah, por fin, dijo al verme. Estaba preocupada. ¿Qué dijo el médico? Nada grave, respondí con casualidad. Solo una inflamación normal del proceso de recuperación, recetó antiinflamatorios más fuertes. El regreso a casa fue tenso, aunque intentaba no demostrarlo. Vanessa conducía con una mano, la otra constantemente en el celular, escribiendo mensajes rápidos. ¿Para quién? ¿Cómplices en el golpe? ¿Tu próxima víctima ya en preparación? Gustavo llamó. Ella comentó, vuelve esta noche, no mañana como estaba planeado. Dijo que te extraña. Sentí un nudo en el pecho. Mi hijo volvería a casa más temprano, al centro de una operación policial en curso, cerca de una mujer que planeaba robarle todo. Una mujer que ahora sabía que era extremadamente peligrosa. Qué bien, respondí automáticamente. También lo extraño. Aquella tarde, mientras Vanessa trabajaba en su oficina en el piso de arriba, logré un momento a solas con Lucas para actualizarlo sobre los acontecimientos. La policía está involucrada ahora, susurré. Necesitamos actuar con normalidad por unos días más. Están monitoreando, recolectando más pruebas. Lucas asintió con un rostro serio más allá de sus años. Encontré más cosas, abuela. Correos de ella con alguien llamado Rogerio hablando sobre cómo limpiar las cuentas y preparar la salida.
Creo que planea actuar pronto. Su padre vuelve hoy, informé. La preocupación era evidente en mi voz. Tenemos que protegerlo sin alertarla. Estaré pendiente de ella. Lucas prometió, no dejaré a papá solo con ella. Mientras el sol se ponía sobre Jurere Internacional, observé por la ventana de mi habitación el lujoso condominio que ahora parecía una prisión dorada. En algún lugar afuera, policías discretos probablemente vigilaban la casa. Pronto mi hijo llegaría completamente ajeno al peligro que lo esperaba en su propia casa, en su propia cama. La batalla que estaba librando ya no era solo por mi seguridad, era por la vida que mi hijo había construido, por el futuro de mi nieto, por la verdad que estaba a punto de destruir los cimientos de esta familia, pero que, paradójicamente, era lo único que podría salvarla. El celular escondido vibró con un mensaje de la delegada Morais. Vigilancia posicionada. Mantén la calma. Estamos cerca. Respiré hondo preparándome para la noche más larga de mi vida. Oí el sonido del taxi llegando y por la ventana de mi habitación vi a Gustavo desembarcar. Mi corazón se aceleró. Mi hijo tan confiado y exitoso en su carrera de ingeniero, completamente inconsciente de que su vida estaba a punto de desmoronarse. Llevaba una pequeña maleta ejecutiva y un paquete que parecía ser un regalo, siempre tan atento. Vanessa corrió escaleras abajo al oír el coche. La transformación en su rostro fue instantánea, de la expresión concentrada que mantenía al trabajar en su oficina al radiante sonrisa de la esposa enamorada. Observé por la rendija de la puerta cuando ella abrió la entrada principal, lanzándose a sus brazos. «Amor, cuánto te he extrañado», exclamó cubriéndolo de besos. «¿Por qué no me avisaste que tomarías un taxi? Te habría ido a buscar al aeropuerto». «Quise hacerte una sorpresa», respondió Gustavo, devolviendo el abrazo con genuino afecto. Esa escena partió mi corazón. El amor de mi hijo era real. El de ella, una magistral actuación. Unos minutos después, Gustavo vino a mi habitación. Lo abracé con fuerza, usando mi brazo bueno, queriendo protegerlo como cuando era niño. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó, notando algo diferente en mi comportamiento. «¿Te duele más el brazo?». «No, hijo, solo estoy emocionada de verte». Respondí forzando una sonrisa. «¿Cómo fue el viaje?». Mientras él contaba sobre sus reuniones en Sao Paulo, lo observaba atentamente, buscando el momento adecuado para ¿qué? Decirle que su amada esposa era una criminal, que planeaba robar todo lo que él poseía, que ni siquiera su nombre era verdadero. Las palabras de la delegada Morais resonaban en mi mente. La precipitación ahora podría comprometer todo el caso. «Traje un regalo para ti», dijo entregándome el paquete envuelto. Era un chal de lana finísima. Lo vi en una tienda del centro comercial del hotel y recordé que siempre te quejas del frío en las noches de invierno. Las lágrimas vinieron a mis ojos. ¿Cómo protegerlo sin destruirlo? Es hermoso, Gustavo. Gracias. La cena de la cena fue una lección de teatro. Vanessa, la esposa dedicada, sirvió el plato favorito de Gustavo. Lucas, mi extraordinario nieto, mantenía una conversación aparentemente normal sobre la escuela y amigos, mientras sus ojos ocasionalmente se encontraban con los míos en silenciosa complicidad. Yo misma intentaba sonreír y participar, consciente de que cada palabra podría ser crucial. «Entonces, querido», dijo Vanessa casualmente mientras servía el postre. «¿Lograste resolver ese asunto de las firmas para la transferencia? El plazo es mañana, ¿recuerdas?». Gustavo asintió tomando un sorbo de vino. «Sí, hablé con el gerente del banco en Sao Paulo. Él agilizará todo. Solo necesito pasar por allí mañana temprano para finalizar». Sentí un escalofrío. Era eso. La transferencia que vaciaría las cuentas de mi hijo. Necesitaba impedirlo de alguna manera, sin alertar a Vanessa. «¿Qué transferencia es esa?», pregunté inocentemente como una madre anciana, solo vagamente interesada en asuntos financieros. «Una inversión importante, mamá». Gustavo respondió vagamente. «Asuntos de trabajo». Vanessa rápidamente cambió de tema. «Doña Carmen, olvidé mencionar. El médico recomendó que no se esfuerce en los próximos días. Déjeme encargarme de la consulta de mañana. Puedo ir al banco con Gustavo y luego la llevo a fisioterapia».
Era su plan, mantenernos separados. Gustavo en el banco finalizando la transferencia, mientras yo estaría bajo su vigilancia directa. Después de la cena, cuando todos se retiraron, envié un mensaje urgente a la delegada a través del celular escondido. Transferencia bancaria mañana temprano. Necesitamos impedirlo. La respuesta llegó casi de inmediato. Recibido. No se preocupe. Acostada en la cama, incapaz de dormir, elaboré mi propio plan. La policía estaba monitoreando, sí, pero no podía arriesgarme. ¿Y si algo salía mal? ¿Y si Vanessa lograba completar la transferencia antes de la intervención policial? Los ahorros de toda una vida de trabajo de mi hijo, el futuro de mi nieto, ¿todo se perdería? No, necesitaba actuar. No podía simplemente esperar a la policía. A las 5 de la mañana, mucho antes de que cualquiera se despertara en la casa, me levanté en silencio. Me puse el chal nuevo que Gustavo me había traído. No solo por el cariño que representaba, sino porque las mañanas en Florianópolis aún eran frescas en esa época del año. Me moví como un fantasma por los pasillos, evitando las tablas que sabía que crujían. La oficina de Vanessa, en el segundo piso, era mi destino. La puerta, como esperaba, estaba cerrada. Pero en mi juventud, antes de la carrera de contadora, trabajé como secretaria en una oficina donde a menudo tenía que abrir cajones cerrados cuando mi jefe olvidaba las llaves. Algunas habilidades nunca se pierden del todo. Con un clip de cabello, trabajé en la cerradura simple. Mi brazo roto dificultaba la tarea, pero la determinación compensaba la limitación física. Después de unos minutos de intensa concentración, escuché el satisfactorio clic de la puerta desbloqueándose. La oficina estaba impecablemente organizada. Otra faceta de la personalidad meticulosa de Vanessa. Su laptop estaba sobre la mesa, probablemente protegida por contraseñas que nunca podría romper. Pero eso no era lo que buscaba. En las semanas que pasé en esa casa observando discretamente, noté que Vanessa a menudo guardaba documentos en una carpeta específica, una carpeta verde oscuro que siempre mantenía cerca. La encontré en el segundo cajón del escritorio, también cerrado, pero cediendo al mismo método del clip. Dentro estaba exactamente lo que temía y esperaba, documentos de transferencia bancaria con la firma de Gustavo, claramente falsificada por alguien con talento, pero que como madre podía identificar como falsa. También había pasajes aéreos a nombre de Denise Matos para Buenos Aires, saliendo la noche siguiente. Ella planeaba huir tan pronto como se transfiriera el dinero. Usando el celular escondido, fotografié cada documento meticulosamente. Envié todo a la delegada con el mensaje: pruebas concretas, pasaje para huida mañana por la noche. Estaba tan concentrada que casi no escuché el suave clic de la puerta del dormitorio principal abriéndose en el pasillo. Me congelé, el corazón acelerado. Guardé rápidamente el celular en el bolsillo de mi bata y comencé a volver a colocar los documentos en la carpeta cuando se encendió la luz de la oficina. Doña Carmen, ¿qué está haciendo aquí? Vanessa estaba parada en la puerta, usando una bata de seda. Su rostro, normalmente controlado, mostraba una genuina sorpresa, que rápidamente se transformó en algo más sombrío. Cuando sus ojos bajaron a la carpeta abierta en mis manos, me di cuenta de que necesitaba ganar tiempo. Tiempo para que la delegada viera mis fotos, tiempo para que la policía actuara. Decidí arriesgarlo todo. Sé quién eres, Denise, dije con calma, usando su verdadero nombre como un arma. O debería decir, Cristina, ¿cuántos nombres usas? Su expresión se endureció, pero mantuvo la voz baja. Gustavo y Lucas aún dormían, después de todo. No sé de qué está hablando. Creo que está confundida otra vez. Vuelva a su habitación. Y podemos olvidar que la encontré husmeando en mis documentos de trabajo. Documentos de trabajo, repetí, permitiendo que un leve tono de desafío entrara en mi voz. Como estos pasajes a Buenos Aires a nombre de Denise Matos o estos papeles de transferencia con la firma falsificada de mi hijo. Por un breve momento vi el cálculo en sus ojos. Negar todo o insistir en que estaba confundida, posiblemente usar eso como evidencia final para convencer a Gustavo de que necesitaba ser internada en una casa de reposo. Pero entonces su mirada bajó a mi bolsillo, donde el contorno del celular era visible. ¿Qué tienes ahí?, preguntó, su voz ahora peligrosamente calmada. Pruebas, respondí simplemente.
Ya envié todo a la policía. Fue como si una máscara cayera. El rostro de Vanessa, no, Denise, se transformó completamente. La mujer sofisticada y controlada desapareció, revelando algo frío y calculador. Su vieja intrometida siseó, avanzando en mi dirección. No tienes idea con quién estás tratando. ¿De verdad crees que la policía te va a creer? ¿Una anciana confundida con un historial de accidentes contra una respetada ejecutiva? Tengo más pruebas de las que imaginas, respondí retrocediendo hasta chocar contra la pared. Sé sobre los medicamentos adulterados, sobre las otras identidades, sobre los fraudes anteriores en Recife y Belo Horizonte. Esta última parte era un farol. No sabía dónde había estafado antes, pero por la forma en que sus ojos se abrieron de sorpresa, me di cuenta de que había acertado. ¿Cómo lo sabes? Comenzó, pero se interrumpió. No importa. ¿Sabes lo que va a pasar ahora? Vamos a despertar a Gustavo. Le contaré cómo encontré a su madre confundida, revisando mi oficina en medio de la noche, hablando cosas sin sentido sobre identidades falsas y fraudes. Cómo estabas escondiendo un celular que ni siquiera deberías tener. Cómo claramente tu condición mental ha empeorado. No te va a creer, desafié, aunque no estaba tan segura. Gustavo amaba a esta mujer, confiaba en ella implícitamente. No después de que él vea las pruebas. ¿Qué pruebas? Ella sacó el celular de mi bolsillo con un movimiento rápido. Problema resuelto. En ese momento escuché la voz de Lucas venir de la puerta. ¿Está todo bien, abuela? Mi nieto estaba parado allí, observando la escena con ojos alerta. Al ver el celular en la mano de Vanessa y mi expresión preocupada, su postura cambió sutilmente. Lucas, vuelve a tu cuarto. Vanessa ordenó tratando de recuperar el tono maternal. Tu abuela está teniendo un episodio confuso. Yo me encargaré de ella. No parece confusa para mí, respondió Lucas con calma. Y entonces, para mi sorpresa, añadió. Y creo que deberías devolverle su celular, mamá. ¿O debería llamarte Denise? El shock en el rostro de Vanessa sería casi cómico en otras circunstancias. ¿De qué estás hablando? Sé de todo. Continuó Lucas, su voz extrañamente adulta. Sobre los documentos falsos, sobre el dinero que estás desviando, sobre los pasajes a Buenos Aires. La situación había cambiado completamente, ahora eran 2 contra 1 y Vanessa claramente no esperaba que Lucas estuviera al tanto de sus planes. Lucas, querido, esto es un malentendido, intentó ella, su voz suavizándose dramáticamente. Tu abuela ha estado confundida, inventando historias. Basta de mentiras. Lucas elevó la voz, algo que rara vez hacía. Tengo copias de todo, documentos, correos, tus conversaciones con tus cómplices, todo. El rostro de Vanessa palideció visiblemente. Has estado espiando mi computadora. Alguien necesitaba proteger a papá, respondió simplemente. El sonido de pasos en el pasillo anunció la llegada de Gustavo, atraído por las voces alteradas. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, mirando confundido la escena. Yo apoyada en la pared, Vanessa sosteniendo mi celular, Lucas en la puerta con expresión desafiante. Hubo un momento de silencio absoluto, donde el futuro de nuestra familia parecía suspendido en el aire. ¿Quién hablaría primero? ¿Qué versión creería Gustavo? Tu hijo y tu madre están delirando. Vanessa disparó, recuperando la compostura rápidamente. Encontré a tu madre revolviendo mis documentos de trabajo, inventando historias sobre identidades falsas. Y ahora Lucas está repitiendo esas fantasías. No son fantasías, hijo. Hablé con calma. Vanessa no es quien pensamos que es. Su verdadero nombre es Denise Matos. Ella está planeando transferir todo nuestro dinero a cuentas en el extranjero y huir mañana por la noche a Buenos Aires. Gustavo miró a su esposa, luego a mí, claramente luchando por procesar lo que escuchaba. Esto es absurdo. Vanessa, ¿de qué está hablando? Exactamente lo que dije. Delirios, Gustavo, tenemos que considerarlo seriamente e internarla. Está empeorando. Lucas dio un paso adelante. Papá, no es un delirio. Tengo pruebas. En mi computadora ahora mismo. ¿Y la policía también tiene policía?
repitió Gustavo, su rostro una máscara de confusión. ¿Qué policía? Como si fuera una señal en una obra de teatro perfectamente ensayada. El timbre de la casa sonó. Eran las 5:40 de la mañana. Todos nos congelamos. El momento de la verdad había llegado más temprano de lo que cualquiera de nosotros esperaba. ¿Quién podría ser a esta hora?, murmuró Gustavo, dirigiéndose hacia la escalera. Vanessa pareció entrar en pánico. No atiendas. Probablemente solo sea un error. Pero Gustavo ya bajaba las escaleras. Todos lo seguimos. Una extraña procesión familiar en pantuflas y pijamas. Cuando la puerta se abrió, la delegada Fernanda Moraes estaba allí, acompañada de 2 policías uniformados. Señor Gustavo Pacheco, soy la delegada Moraes de la Comisaría de Protección al Anciano. Necesitamos hablar con la señora Vanessa Brandao. Vanessa intentó retroceder, pero los policías ya habían entrado y bloqueaban su ruta de escape. Debe haber algún error, balbuceó. Su acento sofisticado, de repente mezclado con otro, más regional, que nunca habíamos escuchado antes. No hay error, señora Denise Matos, respondió la delegada, mostrando un documento oficial. Tenemos una orden de arresto en su contra por múltiples cargos de estafa, falsedad ideológica, intento de fraude bancario y, más recientemente, agresión y amenazas contra un anciano. Gustavo observaba la escena como si estuviera en una pesadilla. ¿De qué? ¿De qué están hablando? Mi esposa se llama Vanessa. Esto es algún tipo de error. La delegada se volvió hacia él con una expresión compasiva, pero firme. Señor Pacheco, lamento informarle que la mujer con la que se casó no es Vanessa Brandao. Su verdadero nombre es Denise Matos. Buscada por la policía en 3 estados por fraudes similares, se acerca a hombres con buena situación financiera, se casa y luego desvía sus bienes antes de desaparecer. Mientras hablaba, uno de los policías ya la llamaba Vanessa, que había dejado de protestar. Su rostro era una máscara de furia contenida. No puedo creer esto, murmuró Gustavo, tambaleándose ligeramente. Debe haber algún error, papá, intervino Lucas amablemente. No hay error. Ven a ver los documentos que encontré en su computadora. Las identidades falsas, las transferencias bancarias, los pasajes de avión para mañana por la noche. La delegada asintió. Tenemos pruebas sustanciales, señor Pacheco. Su madre y su hijo nos proporcionaron información crucial que, combinada con nuestra investigación previa sobre otros casos similares, no deja dudas. Gustavo miró a Vanessa o Denise, como si la viera por primera vez. ¿Es verdad?, preguntó simplemente. Por un momento pensé que ella mantendría la farsa hasta el final, pero quizás dándose cuenta de que el juego había terminado, dejó escapar una sonrisa fría, tan diferente de su expresión habitual, que parecía una persona completamente distinta. Fuiste el más fácil de todos, dijo con una voz que nunca habíamos escuchado antes, más dura, sin el acento refinado que siempre había usado. Tan desesperado por una esposa perfecta que ni siquiera cuestionaste nada. La única complicación fue tu madre entrometida, que no cayó en mis manipulaciones. Esas crueles palabras golpearon a Gustavo como un impacto físico. Se tambaleó hacia atrás apoyándose en la pared, su mundo desmoronándose en cuestión de minutos. ¿Por qué?, logró preguntar. ¿Por qué? Ella repitió con desdén. Dinero, obviamente tienes mucho, eres ingenuo y yo soy muy buena en lo que hago. O lo era hasta que tu madre arruinó todo. Mientras los policías la llevaban afuera, ella lanzó una última mirada en mi dirección. La próxima vez elegiré a alguien sin una madre cerca. La puerta se cerró y nos quedamos los 3, Gustavo, Lucas y yo, en el vestíbulo en completo silencio. Mi hijo parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. La delegada Moraes, que había permanecido, se acercó a él amablemente. Señor Pacheco, sé que este es un momento extremadamente difícil, pero necesito que venga a la comisaría para prestar declaración. También necesitaremos verificar sus cuentas bancarias de inmediato para evitar cualquier transferencia no autorizada. Gustavo la sintió mecánicamente, aún en estado de shock. Solo dame un momento. Dolor. Cuando la delegada se apartó para dar instrucciones a los policías que permanecieron afuera, Gustavo finalmente me miró con los ojos llenos de lágrimas. Mamá, ¿cómo no me di cuenta, cómo fui tan ciego?
Me acerqué a él, tocando su rostro como hacía cuando era niño. El amor nos hace vulnerables, hijo. Ella era muy buena en lo que hacía, una manipuladora profesional. Lucas se unió a nosotros, abrazando a su padre por la cintura. No fue tu culpa, papá. En ese abrazo de 3 generaciones, sentí algo que no esperaba. Más allá del dolor evidente había alivio. La verdad, por dolorosa que fuera, finalmente estaba expuesta. Los lazos genuinos de nuestra familia, no aquellos falsificados por Vanessa, permanecían intactos. La delegada Morais regresó. Estamos listos cuando ustedes lo estén. Salimos a la luz de la mañana que comenzaba a surgir sobre Jureri Internacional. Un nuevo día, el primero de una nueva realidad para nuestra familia. Una realidad construida sobre verdades dolorosas, pero verdades al fin y al cabo, y en ellas, por más difícil que fuera en ese momento creer, podríamos reconstruir nuestras vidas. Las semanas siguientes fueron un torbellino de testimonios, procesos legales y descubrimientos cada vez más impactantes. La 17ª Delegación de Protección al Anciano se convirtió en un lugar familiar para nosotros. La delegada Fernanda Morais, con su calma competente, nos guió a través del laberinto legal que siguió a la detención de Vanessa, o mejor dicho, Denise. En esa primera mañana, después de dejar la casa, Gustavo parecía un hombre caminando en un sueño. En el banco descubrimos que había firmado documentos autorizando una transferencia de casi 2 millones de reales a una cuenta en las Islas Caimán. La transferencia estaba programada para esa misma mañana, a las 10 horas. Llegamos a tiempo para bloquearla por solo unas horas. Ella lo había planeado todo hasta el más mínimo detalle, comentó la delegada mientras el gerente del banco cancelaba las operaciones. Si no hubiéramos actuado hoy, el dinero se habría perdido para siempre. Gustavo asintió en silencio, su rostro aún marcado por el shock. En pocos días, su matrimonio había sido expuesto como un fraude elaborado. Su vida amorosa como una mentira calculada. Cada recuerdo, cada momento que él creía haber sido especial, ahora estaba contaminado por la duda. ¿Cuánto tiempo había estado planeando esto? Preguntó finalmente cuando estábamos en la delegación llenando los formularios de la denuncia formal. La delegada consultó algunas anotaciones. Por lo que hemos descubierto hasta ahora, Denise Matos había estado monitoreando sus actividades financieras por al menos 6 meses antes de que se conocieran. Ella no elige a sus víctimas al azar. Hay una investigación detallada, una selección cuidadosa basada en el patrimonio y, bueno, en ciertas vulnerabilidades. Vulnerabilidades, repitió Gustavo, su voz quebrándose ligeramente. Hombres exitosos, generalmente con padres ancianos, a menudo viudos o divorciados desde hace tiempo, personas cuya situación financiera puede estudiar de antemano. Sentí mi corazón apretarse por mi hijo. A los 45 años, Gustavo había dedicado su vida a su carrera, posponiendo relaciones serias. Cuando finalmente se permitió amar a alguien, cayó en las garras de una depredadora. Lucas, que había permanecido en silencio durante la mayor parte del proceso, habló de repente. «Tienen un grupo, ¿verdad?» «No es solo ella». La delegada miró a mi nieto con interés renovado. «¿Qué te hace decir eso?» «Los correos electrónicos que encontré». Ella se comunicaba regularmente con al menos 3 personas diferentes. Un hombre llamado Rogerio aparecía mucho y había otros 2 que solo usaban iniciales en los correos. Fernanda tomó notas rápidas. Esto confirma nuestras sospechas. Creemos que Denise forma parte de una organización mayor, especializada en fraudes de alto valor. Tu contribución es muy valiosa, Lucas. Mi nieto sintió una mezcla de orgullo y tristeza en su mirada. Por más doloroso que fuera, estaba descubriendo que su propia madre, o la mujer que creía que era su madre, era una criminal, una extraña. A la mañana siguiente nos llamaron nuevamente a la comisaría. La sala de la delegada Morais estaba llena de carpetas y documentos esparcidos. También había un hombre que ella nos presentó como el investigador Soares, especializado en delitos financieros. Tenemos novedades importantes, comenzó Fernanda. Tras el interrogatorio inicial y el análisis de los documentos encontrados en la computadora de Denise, confirmamos que ella forma parte de una banda sofisticada que opera en al menos 5 estados. El modus operandi es siempre el mismo. Identificar hombres con patrimonio significativo, establecer relaciones y luego desviar los recursos antes de desaparecer.
El investigador Soares complementó: hemos podido identificar al menos 7 víctimas anteriores. La pérdida total estimada supera los millones de reales. Gustavo movió la cabeza incrédulo. ¿Cómo lograba desaparecer tantas veces sin ser atrapada? Identidades cuidadosamente construidas, explicó Soares. Documentos falsos de excelente calidad, historiales laborales fabricados con referencias reales, generalmente empresas que ya cerraron o personas que fueron sobornadas. Y claro, nunca permanecía el tiempo suficiente en un lugar para crear raíces verdaderas. Mientras los investigadores continuaban explicando la operación criminal, observé a mi hijo. Había algo cambiando en su expresión. El shock inicial comenzaba a dar paso a una determinación que conocía bien. Gustavo siempre fue resiliente desde niño. Cuando su padre falleció, lloró una semana y luego dijo con solo 12 años: ahora somos solo nosotros dos, mamá. Voy a cuidar de ti. Y cumplió esa promesa toda su vida. Quiero participar en la investigación, declaró de repente interrumpiendo la explicación técnica sobre transacciones bancarias. Si hay otras víctimas, otros hombres que pasaron por lo que estoy pasando, quiero ayudar a encontrarlos. La delegada dudó. Señor Pacheco, entiendo su deseo de ayudar, pero usted es una víctima en este caso. Su involucramiento podría complicar el proceso legal. No como investigador, aclaró Gustavo, sino como alguien que ha pasado por esto. Puedo hablar con otras víctimas, ayudarlas a procesar lo que sucedió. Además, soy ingeniero bueno con números, análisis, patrones. Puedo ver cosas en los registros financieros que quizás ustedes no noten. Fernanda y Soares intercambiaron miradas, considerando la propuesta. Finalmente la delegada asintió: podemos establecer una colaboración limitada, pero necesitamos mantener claras las líneas entre la investigación oficial y su participación. En los días que siguieron, nuestra rutina cambió completamente. No podíamos volver al condominio Portal de las Mansiones. Había demasiados recuerdos allí y la policía aún necesitaba terminar de recolectar evidencias. Temporalmente nos instalamos en mi apartamento en el edificio Boa Vista. Era estrecho para 3 personas, especialmente con un adolescente, pero había algo reconfortante en estar juntos en un espacio que era genuinamente nuestro, libre de la presencia de Vanessa, Denise. Lucas parecía aliviado de estar lejos de la casa donde había vivido con una madre que ahora sabía que era una impostora. Una noche, mientras Gustavo estaba en la comisaría revisando documentos, mi nieto finalmente abrió su corazón. Abuela, comenzó sentándose a mi lado en el pequeño balcón que daba al mar. Siempre supe que había algo mal con ella. ¿Siempre? Pregunté sorprendida. No exactamente que fuera una criminal, aclaró mirando al horizonte. Pero que no era real. ¿Sabes cuando alguien sonríe? Pero los ojos no sonríen también. Era así con ella todo el tiempo, como si estuviera interpretando un papel. Puse mi brazo bueno alrededor de sus hombros. Eres muy perceptivo, querido. Lo más difícil, continuó él con la voz entrecortada, es que realmente intenté amarla como madre. Durante años traté de encontrar algo genuino en ella para conectar. Pensé que el problema era yo. Esa confesión me rompió el corazón. Un adolescente no debería cargar con ese tipo de dudas, esa sensación de inadecuación. El problema nunca fuiste tú, Lucas. Nunca. Ahora lo sé. Asintió, secándose una lágrima discreta. Pero también me siento aliviado, como si finalmente pudiera dejar de intentar ser algo que no era, para agradar a alguien que tampoco era quien decía ser. Esa noche abracé a mi nieto hasta que se durmió como hacía cuando era pequeño y pasaba los fines de semana conmigo. El dolor estaba ahí indiscutiblemente, pero también había una liberación, una oportunidad de reconstruir sobre bases verdaderas. Una semana después de la detención de Denise, recibimos otra convocatoria urgente de la delegada Morais. Cuando llegamos a la comisaría, encontramos una atmósfera de agitación contenida. Fernanda nos condujo a una sala de reuniones más grande, donde varias personas desconocidas nos esperaban. Doña Carmen, señor Gustavo Lucas, comenzó formalmente. Me gustaría presentarles a algunas personas que tienen un interés especial en su caso. Un hombre de mediana edad se levantó. Carlos Monteiro, Policía Federal.
Estamos investigando esta organización criminal desde hace más de 2 años, pero nunca conseguimos pruebas suficientes para una operación a gran escala. Hasta ahora, continuó una mujer a su lado. Doctora Elena Vaz del Ministerio Público Federal. Las evidencias que ustedes proporcionaron, especialmente los documentos y correos electrónicos encontrados por el joven Lucas, nos dieron finalmente la base legal para una operación coordinada. La revelación que siguió nos dejó atónitos. La información que habíamos reunido, las fotos que tomé de los documentos, los archivos que Lucas copió, combinados con los testimonios detallados que dimos, habían desencadenado una operación policial en 3 estados simultáneamente. En la madrugada de hoy, explicó el agente Monteiro, arrestamos a 7 personas más vinculadas a la organización, entre ellas, Rogerio Brandao, que se presentaba como el padre de Denise en sus varias identidades y que era, en realidad, el líder del grupo. Gustavo frunció el ceño. ¿Él sería mi suegro? Técnicamente sí, respondió Elena. Creaba la historia familiar para dar credibilidad a las mujeres del grupo. A veces actuaba como padre, otras como tío o padrino. Un hombre con apariencia respetable en sus 60 años que inspiraba confianza. La operación, explicaron, había sido bautizada como Operación Telaraña, una referencia a la manera en que el grupo envolvía a sus víctimas en relaciones aparentemente genuinas antes de atacar. Identificamos al menos 20 víctimas en los últimos 5 años, continuó Monteiro. Empresarios, médicos, ingenieros como el señor Gustavo, hombres exitosos que perdieron no solo dinero, sino años de sus vidas en relaciones fabricadas. La magnitud de la operación criminal era impresionante. Falsificación de documentos, lavado de dinero internacional, soborno a funcionarios públicos para obtener información privilegiada sobre potenciales víctimas. Una red compleja que operaba en las sombras de la sociedad, explotando no solo la vulnerabilidad financiera, sino emocional de sus víctimas. Ustedes 3, dijo la delegada Fernanda, mirándonos con genuino respeto. Hicieron lo que nuestras investigaciones no lograron en años. Expusieron al grupo y proporcionaron pruebas concretas de sus crímenes. Ese reconocimiento, aunque gratificante, no disminuía el dolor que Gustavo evidentemente sentía. Para él no se trataba solo de un caso policial exitoso. Era su vida personal destrozada, expuesta como una farsa. En las semanas siguientes, a medida que el caso ganaba repercusión en los medios, siempre con nuestras identidades protegidas a pedido de la policía, otras víctimas comenzaron a presentarse. Gustavo, cumpliendo su promesa de ayudar, empezó a participar en un grupo de apoyo para hombres que habían pasado por situaciones similares. Es diferente a otros traumas, me explicó una noche después de regresar de una de esas reuniones. No es solo una traición amorosa, es el descubrimiento de que años de tu vida fueron una completa mentira, que tus recuerdos más queridos fueron cuidadosamente montados. Es como perder no solo una relación, sino una parte de tu propia historia. Observé a mi hijo mientras hablaba, notando cómo, paradójicamente, ayudar a otros a lidiar con su dolor lo estaba ayudando en su propia sanación. Siempre fue así con Gustavo. Encontraba fuerza en cuidar a los demás. 3 meses después de la detención de Denise, mi brazo ya estaba completamente recuperado. En una tarde soleada de septiembre estábamos los 3, yo, Gustavo y Lucas, sentados en la plaza de las Araucarias, comiendo helado, como hacíamos cuando Lucas era pequeño. Recibí una propuesta interesante hoy, comentó Gustavo, observando a la gente pasar. La Policía Federal quiere que dé charlas a empresarios sobre cómo identificar estafas emocionales y financieras como la que sufrimos. ¿Vas a aceptar?, pregunté ya adivinando la respuesta. Creo que sí. Si puedo evitar que otros pasen por lo que pasamos, ya vale la pena. Hizo una pausa, mirando a su hijo. Lucas me ayudará con la parte técnica de la presentación. Nadie entiende mejor de seguridad digital que él ahora. Mi nieto sonrió, una sonrisa genuina que se volvía cada vez más frecuente. Estoy pensando en estudiar ciencias de la computación con enfoque en seguridad. La delegada Morais dijo que tengo talento natural para eso. Ese momento simple, compartiendo helado en un banco de la plaza, simbolizaba algo profundo para mí. Era el nuevo comienzo que tanto buscábamos. No un regreso a lo que éramos antes. Eso sería imposible. Pero el nacimiento de algo nuevo construido sobre la verdad, por dolorosa que haya sido. La semana siguiente recibí una llamada inesperada.
Era Marcelo Bueno, el médico que había notado los primeros signos de abuso en el hospital. Doña Carmen, espero no estar molestando. Quería saber cómo se está recuperando usted y su familia. Le conté sobre nuestros avances, sobre el trabajo de Gustavo con otras víctimas, sobre los planes universitarios de Lucas. La razón de mi llamada, continuó, es que estamos desarrollando un programa de capacitación para profesionales de la salud, enfocado en la identificación de signos de abuso contra ancianos, especialmente casos sofisticados, como el que usted vivió. Me gustaría invitarla a compartir su experiencia con nuestro equipo. Esa invitación me tomó por sorpresa. Yo, una contadora jubilada de 68 años dando charlas a médicos. No sé si tengo la calificación para eso, doctor. Al contrario, respondió amablemente, usted tiene la calificación más importante, la experiencia vivida. Y si me permite decirlo, un coraje extraordinario que puede inspirar tanto a profesionales como a otros ancianos en situación de vulnerabilidad. Acepté la invitación aún incierta de cómo sería. En realidad, la incertidumbre se había convertido en nuestra compañera constante en los últimos meses, pero una incertidumbre diferente de la ansiedad paralizante que sentí bajo el techo de Vanessa, Denise, era la incertidumbre de nuevos caminos, de posibilidades inexploradas. En octubre, 6 meses después del incidente que rompió mi brazo y desencadenó toda esta historia, participé en la primera conferencia como ponente invitada. Ante una audiencia de profesionales de la salud, conté mi historia. Nuestra historia. Hablé sobre las señales sutiles de manipulación, sobre cómo el aislamiento es a menudo la primera estrategia de los abusadores, sobre la importancia de creer en los ancianos cuando relatan situaciones sospechosas. Gustavo y Lucas estaban en la primera fila, sus rostros reflejando un orgullo que me calentó por dentro. Al finalizar la presentación, me sorprendió una larga ovación de pie. Personas que nunca había conocido vinieron a agradecerme, algunas con lágrimas en los ojos compartiendo historias de pacientes que reconocían en las señales que describí. Aquella tarde marcó el verdadero inicio de mi nueva vida. No más solo como la madre de Gustavo o la abuela de Lucas, sino como Carmen Pacheco, una voz para aquellos que a menudo son silenciados o ignorados. Al salir del auditorio, una señora de aproximadamente mi edad se acercó tímidamente. Doña Carmen, mi nombre es Lourdes Vasconcelos. Vi su charla y bueno, creo que estoy viviendo algo parecido con mi hija y yerno. Nunca tuve el valor de hablar. Pensé que estaba imaginando cosas, pero al escucharla hoy, tomé sus manos entre las mías, reconociendo el miedo en sus ojos. El mismo miedo que me acompañó por meses. Hablemos, doña Lourdes. No está sola. Y allí en el vestíbulo de ese hospital comprendí que mi historia, aquella que comenzó con un brazo roto y palabras amenazadoras susurradas, no había terminado. Solo estaba transformándose en algo mayor, algo que podría ayudar a otras personas a encontrar su propia voz, su propia fuerza. Cuando pienso en esa frase amenazadora, la próxima vez será peor. Ahora solo siento una tranquila certeza. No habrá una próxima vez. No para mí, no para Gustavo, no para Lucas. Y si depende del trabajo que ahora hacemos, no para muchas otras personas tampoco. ¿Qué hice con ella? Esposé la verdad. Y la verdad, por dolorosa que sea al principio, siempre es el primer paso hacia la sanación. Si hoy estoy aquí compartiendo esta historia con ustedes, es porque creo en el poder transformador que nuestras experiencias pueden tener en la vida de los demás. Cuando ese brazo roto dolía durante las noches, cuando escuchaba esas palabras amenazadoras, la próxima vez será peor. Jamás imaginé que un día estaría hablando para miles de personas a través de este canal. Mi viaje comenzó con un empujón literal y metafórico. Un empujón que me derribó físicamente, pero que paradójicamente me levantó para una batalla que ni siquiera sabía que necesitaba librar. La historia que compartí con ustedes en las últimas semanas no es solo sobre una nuera manipuladora o un golpe financiero sofisticado. Es sobre algo mucho más profundo y universal, el derecho a vivir nuestras vidas con dignidad, independientemente de nuestra edad. Cuando Vanessa, o mejor dicho Denise, entró en la vida de nuestra familia, trajo consigo un plan meticulosamente elaborado. Cada sonrisa, cada gesto de aparente cariño formaba parte de una actuación, cuyo objetivo final era destruir financieramente a mi hijo y aislarme completamente. Ella no contaba con una cosa, la fuerza que nace cuando protegemos a quienes amamos. Muchos de ustedes me preguntaron en los comentarios del vídeo anterior qué pasó con ella después de la prisión.
Puedo contarles que Denise Matos fue condenada a 12 años de cárcel por múltiples delitos: estafa, falsedad ideológica, formación de banda y agresión a personas mayores. El juicio reveló que había cometido fraudes similares en al menos 3 estados diferentes, siempre apuntando a hombres exitosos con padres ancianos. La operación desencadenada por nuestra denuncia, llamada Operación Telaraña, llevó a la detención de 7 personas más, incluyendo a Rogerio Brandao, el líder del grupo que se hacía pasar por el padre de Denise en sus diversas identidades. En total, las autoridades estiman que el grupo causó pérdidas superiores a millones de reales a sus víctimas a lo largo de 5 años. Pero los números, por más impresionantes que sean, no capturan la verdadera magnitud del daño causado. Como mi hijo Gustavo dice a menudo en sus charlas con otras víctimas, el dinero eventualmente se recupera, pero la confianza, los recuerdos que creías genuinos, el tiempo perdido, esos son daños incalculables. Lucas, mi extraordinario nieto, transformó esta dolorosa experiencia en un propósito. Hoy, a sus 19 años, estudia Ciencias de la Computación con especialización en Seguridad Digital en la Universidad Federal de Santa Catarina. En su tiempo libre, ayuda a la delegada Fernanda Morais como consultor voluntario en casos similares al nuestro. El niño que una vez se culpaba por no poder amar verdaderamente a quien creía que era su madre, ahora usa su talento para proteger a otras familias. En cuanto a mí, aquella contadora jubilada que un día temió estar confundida, como insistía Vanessa, hoy coordina un grupo de apoyo para ancianos víctimas de abuso psicológico y financiero. Trabajo en colaboración con el Hospital São Francisco, donde el doctor Marcelo Bueno identificó los primeros signos de que algo estaba mal. Juntos desarrollamos un protocolo de identificación de abusos contra ancianos que ya ha sido adoptado por 17 hospitales en todo Brasil. El dolor que sentí cuando me rompí el brazo en aquella parrilla se transformó en fuerza, no solo para mí, sino para cientos de personas que ahora pueden identificar los signos de abuso y manipulación antes de que sea demasiado tarde. Esta historia que compartí con ustedes en el canal no es sobre venganza, no es sobre lo que hice con ella después de salir del hospital, es sobre algo mucho más poderoso: la construcción de una red de protección para que otras personas no pasen por lo que nosotros pasamos. Cuando visité a Denise en prisión, un año después de su condena, sí, fui a visitarla. Para sorpresa de muchos, me preguntó por qué había ido. Respondí simplemente: para agradecerte. Sin darte cuenta, me diste un propósito para esta etapa de mi vida que nunca habría encontrado. Ella no entendió. Claro. Personas como Denise no comprenden que nuestra verdadera fuerza no proviene de la capacidad de manipular o controlar a los demás, sino de transformar experiencias dolorosas en algo que beneficie al mundo. La historia que conté a lo largo de estos vídeos puede parecer extraordinaria, pero desafortunadamente no es tan rara como quisiéramos. Cada semana, recibo decenas de mensajes de personas que han identificado patrones similares en sus relaciones o en las vidas de sus padres y abuelos. El abuso contra ancianos es una epidemia silenciosa, a menudo enmascarada por sonrisas falsas y declaraciones de preocupación que ocultan intenciones maliciosas. Si estás viendo este vídeo y reconoces algunos de los signos que describí: el aislamiento progresivo, las insinuaciones sobre confusión mental, la infantilización, el control financiero, por favor, no lo ignores, ya sea en tu propia vida o en la de alguien que amas. Estas son alertas que merecen atención inmediata. Este canal nació de mi necesidad de compartir no solo esta historia, sino muchas otras que revelan las complejidades, desafíos y alegrías de envejecer en un mundo que a menudo nos vuelve invisibles. Cada semana traigo un nuevo relato. Algunos dolorosos como este, otros inspiradores, todos auténticos. Crear este contenido requiere tiempo, energía y recursos. Los viajes para entrevistar a otras personas con historias importantes, la producción de los vídeos, las investigaciones para fundamentar cada relato. Todo esto tiene un costo que para una jubilada como yo no siempre es fácil sostener sola. Por eso, si esta historia te ha tocado de alguna manera, te pido que consideres 3 gestos simples. Primero, suscríbete al canal. Cada nuevo suscriptor es una persona más en nuestra comunidad de apoyo mutuo y concienciación. Segundo, deja tu comentario, cuenta tu propia experiencia, tus reflexiones o simplemente lo que sentiste al escuchar esta historia. Tus comentarios no solo me dan fuerza para continuar, sino que también crean una red de apoyo para otros que puedan estar pasando por situaciones similares. Y tercero, si está en tu alcance, considera apoyar el canal a través de Valeu Demais, una forma de contribución que nos permite seguir produciendo contenido diariamente.
Con tu ayuda puedo viajar para documentar más historias, mejorar la calidad de los vídeos y alcanzar a más personas que necesitan escuchar estos mensajes. Cada contribución, por pequeña que sea, hace una enorme diferencia para mantener este proyecto vivo. El dinero recaudado se invierte íntegramente en la producción de más contenido y en la ampliación de nuestro trabajo de concienciación sobre los derechos de los ancianos. Este canal no es solo una plataforma de historias, es un movimiento por dignidad y respeto. Cuando esa mujer apretó mi brazo roto en el hospital y susurró amenazas, ella creía estar frente a una víctima perfecta, una anciana supuestamente confusa, aislada, indefensa. Lo que ella no sabía, lo que muchos no saben, es que nuestra experiencia de vida no nos hace más débiles, sino infinitamente más fuertes. Termino este relato con la certeza de que, por más dolorosas que sean algunas experiencias, llevan semillas de transformación. ¿Qué hice con ella después de salir del hospital? Transformé su maldad en un movimiento de protección y concienciación que ya ha ayudado a cientos de personas. Agradezco de corazón que hayas acompañado mi historia hasta aquí. Si puedes, compártela con alguien que creas que pueda beneficiarse. Y no olvides, siempre eres bienvenido en el canal, donde creemos que cada recuerdo, cada experiencia, incluso las dolorosas, tiene el poder de iluminar el camino de otras personas. Hasta el próximo vídeo con otra historia que vale la pena recordar. M.